Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro que me habéis pedido muchísimo durante muchos años, que es La redención del tiempo de Bao Shu. Se trata de una novela de ciencia ficción por este escritor chino, cuyo nombre real no es Bao Shu, sino Li Jun, y que es en realidad un fanfic de la trilogía de Cixin Liu de El recuerdo del pasado de la Tierra, o como habitualmente es conocido, El problema de los tres cuerpos. La novela fue originalmente publicada en China en el 2011 y en España no llegó hasta el 2018 y en inglés fue traducida al 2019, después de que se publicase el tercer libro en estos dos idiomas. En España actualmente está siendo publicado por el sello Nova con 386 páginas. Cuando me refiero a esta novela como fanfic, lo hago como algo literal, no para denostarla, porque es así como nació, ya que en China, después de que se publicase el primer libro del problema de los tres cuerpos, causó un gran furor entre los foros de los fans de la ciencia ficción y mucha gente empezó a escribir fanfics de esta trilogía. Después de la publicación del tercer libro, este fanfic que Bao Shu escribió en estos foros, en apenas una semana después de la publicación del libro, destacó entre los demás no solamente por su rapidez, teniendo en cuenta que, bueno, no es tan largo como las novelas de Cixin Liu, pero desde luego tampoco corto es, sino porque tenía una mayor calidad. Además, era uno de los escritores más prolíficos dentro del foro y también por su imaginación. Así que en muy poco tiempo, este fanfic en concreto se hizo muy famoso en China. El propio Bao Shu, en la introducción de esta novela, confiesa que una parte muy importante de la novela es la interpretación que hace él de las novelas originales de Cixin Liu y lo que él piensa que podría haber pasado en aquellas escenas que no vemos o bien su interpretación del final. Algo que es consciente que no será compartido por muchísima gente porque hay que decir que es una visión extremadamente peculiar y subjetiva. Además, también hay que tener en cuenta que al tratarse de un fanfic, en un primer momento ni siquiera fue pensado como una novela, así que no tiene una estructura tradicional de novela en sí, porque no lo es, sino que son diferentes historias juntadas que se publicaron en los foros como historias independientes que tienen un mismo protagonista, el personaje de Yun Tianming del tercer libro. Estas diferentes historias también tienen un hilo conductor en el fondo, pero lo cierto es que es un poco endeble. Como la trilogía de Cixin Liu ya tuvo muchísimo éxito en China, la editorial de allí pues quería seguir con este filón, así que ofreció a Bao Shu publicar estas historias como una especie de parasecuela de la original y Cixin Liu efectivamente dio el consentimiento para ello y luego cuando las leyó incluso le hizo gracia y de hecho con el paso de los años ambos autores se han hecho amigos porque Bao Shu ha seguido publicando pero sus propias novelas. Pero este consentimiento no debe interpretarse como que se trata de una continuación autorizada por él, como muchos dicen, porque esto ninguno de los dos lo dice en ningún momento y de hecho las historias siguen caminos muy diferentes, porque el sentido de esta novela está muy alejado del sentido original de la narración de la trilogía original y esto es algo en lo que coincide muchísima gente, puesto que hay un momento en el que cruza claramente la frontera de la fantasía y se vuelve fantasía pura, algo que desde luego Cixin Liu, pese a que nos planteaba cosas muy locas, se mantenía dentro de la ciencia ficción. Y además añade tramas a los personajes y los hace más profundos, pero muchas veces esta profundidad también traiciona la coherencia del personaje en la trilogía original. Y esto al personaje que perjudica más, sin duda, es Chen Qing. Tengo que decir también que para mí tampoco puede considerarse ni siquiera una secuela porque la mayor parte de los acontecimientos que transcurren en esta novela suceden a la vez que lo que sucede en el tercer libro, El fin de la muerte, porque nos cuenta lo que, según él, vivió Yun Tianming desde que su cerebro fue enviado al espacio durante el fin de la muerte hasta el final de los acontecimientos de esa novela y un poquito más, dando además un final muy rápido y para mí insatisfactorio de la naturaleza de los libros originales, precisamente por este componente de fantasía, el cambiar la naturaleza de los personajes, pero sobre todo, y creo que es muy claro, por cambiar la naturaleza del conflicto en sí, del conflicto interespacial que vemos, ya que Bao Shu lo convierte en una lucha entre el bien y el mal, además en el sentido cristiano, y también entre poderes sobrenaturales, no seres que pudiesen existir en un universo en el que no existan estos seres sobrenaturales, estando así muy alejados del realismo que nos intenta plantear Cixin Liu, que todo lo que nos explica se basa en ciencia real, aunque es cierto que hay algunas cosas que son extremadamente teóricas, pero que al final nos narra un conflicto entre especies que existen dentro de un mismo universo, cuyo miedo mutuo es lo que genera este bosque oscuro, motivo por el que se van destruyendo poco a poco con sus ataques dimensionales y también con la creación de dominios oscuros.
Para explicar estos cambios, no solo cambia algunos eventos de la trilogía original, narrándolos nuevamente para que coincidan así con su narrativa, sino que a veces incluso resulta un poco contradictorio y poco creíble cuando no utiliza muchísimos Deus Ex Machina, que al final es algo natural de un fanfic, que es lo que esto es, pero no es una parasecuela como se intenta vender. Y de hecho, en la introducción Baoshu lo deja claro, que lo que está publicado es exactamente lo que se publicó en los foros y que no hizo ningún tipo de reescritura. A nivel literario, debido a esto, esta novela no tiene una buena estructura porque se escribió como diferentes entregas, por lo que no tiene un hilo narrativo que siga una presentación, un nudo y un desenlace, y el ritmo tampoco está bien construido, porque la mayor parte de la acción no sucede como acción narrada, sino a través de los diálogos que tienen los personajes que explican lo que ha pasado o incluso lo que está pasando. Pero sí que hay que decir que la forma de narrar de Baoshu tampoco es que se haga pesada en general, porque además es mucho más cercana a la literatura occidental, está claro que está mucho más influenciado por ella, y esto se ve no solamente en la forma de narrar, sino sobre todo en la forma de tratar a los personajes y la profundidad que les da, aunque repito, para mí está muy alejada de la naturaleza original de ellos. Si se tiene en cuenta todo esto que os he dicho cuando se lee esta novela, es una novela que sin ser destacable, sobre todo por estas carencias que os he dicho, tampoco se hace pesada casi en ningún momento. Pero también, teniendo en cuenta todos estos cambios que Baoshu ha introducido y que es su punto de vista, no es recomendable para aquellas personas que se lean esta novela intentando buscar una continuación de los libros originales, sino únicamente para aquellas personas que les haya encantado la trilogía y quieran leer más cosas ambientadas en ese universo, siendo conscientes de que no es completamente canon. En ningún caso es una novela a leer para alguien que no haya leído la trilogía original, porque es cierto que Baoshu hace muchísimas referencias y recuenta algunas cosas, pero parte de la idea de que quien se lee esto se ha leído la trilogía original. Y si no, no vas a entender ni las referencias enciclopédicas que hace a estos libros, ni tampoco las diferencias que presenta. Así que bueno, dejo a vuestra elección leer esta novela. Muchos de vosotros me la habéis recomendado como una continuación, otros me habéis avisado de que me iba a encontrar con esto, así que con esta información podéis decidir. Antes de entrar en la reseña, os voy a hacer un resumen del personaje de Yun Tianmin original, porque al final esta novela desarrolla este personaje, y de la estructura que sigue esta novela y la sinopsis de cada una de estas partes. En cuanto a la historia de Yun Tianmin era un compañero de universidad de Chengqing, por lo que también estudió ingeniería aeronáutica, y que desde que la conoció se enamoró locamente de ella por su belleza. Cuando Chengqing, al inicio del primer libro, es reclutada para el proyecto Escalera, ese proyecto que pretendía enviar una sonda hacia la flota trisolariana para así poder recolectar inteligencia, esta sonda tenía que ir a un 1% de la luz y para hacerla apetecible a los trisolarianos para que la capturasen, el líder del proyecto propone meter a un ser humano dentro de la sonda para que caigan en la trampa. Pero como para conseguir esa aceleración es imposible que vaya un ser humano normal, finalmente terminan decidiendo que van a mandar únicamente un cerebro, bajo la asunción de que los trisolarianos tendrán la tecnología necesaria para reconstruir el cuerpo de ese cerebro. Mientras sucede todo esto, resulta que Yun Tianmin tiene un cáncer terminal y que le queda muy pocas semanas de vida, y antes de morir lo que hace es comprar una estrella y se la regala a Chengqing, pero en ese momento Chengqing no sabe que ha sido él, pero sí descubre los problemas de salud que tiene Yun, así que en el momento en el que le van a practicar la eutanasia porque está muy mal, le convence para que se ofrezca voluntario para que su cerebro viaje dentro de la sonda. Inicialmente se cree que este proyecto ha fallado debido a un fallo dentro de esta sonda que hace que se desvíe de su curso, pero más adelante, en la era de la transmisión, muchas décadas después, cuando el sistema trisolariano es destruido por un ataque de otra especie alienígena, los trisolarianos revelan que sí capturaron la sonda que contenía el cerebro de Tianmin en su momento y que reconstruyeron su cuerpo, y que en esos momentos aún está vivo entre ellos, por lo que le permiten a Chengqing reunirse con él en una especie de videoconferencia mediante sofones. Como su conversación es vigilada para que no revele información de los trisolarianos, Yun le cuenta a Cheng 3 cuentos de hada que contienen conceptos científicos que permitirán a los seres humanos defenderse de estos ataques del bosque oscuro, terminando además con una invitación de Tianmin de reunirse con él en uno de los planetas de la estrella que le regaló en su momento. Este encuentro planificado sucede finalmente en la era galáctica, en el planeta azul del sistema de Chengqing, pero cuando Yun llega al planeta únicamente se encuentra con AA, la mejor amiga de Chen,
y nunca llega a ver a Chen Qin porque ésta se queda atrapada junto con Wang Yifan en la nave en la que viajan en una línea muerta, que son esas líneas que forman parte de los dominios oscuros en los que el tiempo transcurre muy lentamente y la velocidad de la luz es prácticamente nula, por lo que el tiempo en el que tardan salir de allí, que para ellos son unos pocos días, fuera son más de 18 millones de años. Así que este reencuentro nunca se produce y Tianming vive el resto de su vida junto con AA en ese planeta. Sobre la estructura del libro, como os he dicho, está dividida en 3 partes y es cierto que Baoshu intenta incorporar un hilo conductor entre sus historias. Lo cierto es que tienen muy poco que ver las unas con las otras y tampoco tenía claro desde el principio qué desenlace iba a tener, porque claro, o sea, él simplemente estaba contando historias ambientadas en esa novela. Son unas historias que también cambian muchísimo en la forma de ser narradas e incluso en el género. La primera parte es un pasado dentro del tiempo, es la historia que cuenta los eventos que sucedieron en los primeros años del planeta azul cuando Yun Tianming y AA se quedaron solos allí esperando que llegasen Chen Qin y Wang Yifan. Durante esos años, Yun Tianming y AA tienen su propia vida, se convierten en una pareja, acaban enamorándose y muriendo de viejos en el planeta, siendo este el mensaje que Chen Qin se encuentra cuando finalmente consiguen aterrizar escrito en una piedra. En esta parte, Yun Tianming le cuenta a A el lapso de tiempo de las cosas que no hemos visto, cuando es capturado por los trisolarianos y cómo ha llegado hasta allí. Que bueno, como os digo, es la versión de Baoshu. La segunda parte se titula La conversación de la ceremonia y esto sucede después de la muerte de AA y es donde empieza el importante factor de fantasía a lo grande, ya que narra esta lucha entre el bien y el mal que intenta destruir el universo bajando cada vez más las dimensiones y el bien que intenta recuperar las 10 dimensiones originales para así reiniciar el universo. Y cómo esta guerra entre estas dos entidades ha durado desde el inicio de los tiempos y cada facción ha ido encontrando paladines para luchar por su causa. Esta es una parte narrada exclusivamente desde el punto de vista de Tianming y su papel dentro de estos eventos. Que os preguntaréis qué papel va a tener, algo misterioso seguro. Finalmente, la parte 3 es Cáliz Celestial y narra el desenlace de esta guerra y es con diferencia la parte más complicada de entender porque además hay diálogos que son desde el punto de vista de otras razas extraterrestres que intenta recrear para que sean realistas, pero la verdad es que tiene muchísimos problemas y cómo dentro de este desenlace se incluye esta petición para que la gente devuelva la materia que se encuentra dentro de los mini universos para así poder reiniciarlo, que no sé si es darle a un botón y ya está, pero bueno. La segunda parte de esta parte narra precisamente los eventos que suceden tras la salida del universo personal de Chen Qin y Wang Yifan y lo que sucede tras devolver toda esta materia al universo, si bien es un desenlace desde luego muy alejado de la naturaleza original de los libros y también de los personajes en sí. Finaliza con un epílogo que narra las consecuencias de estos actos finales para los eventos originales de los libros, haciendo referencia a ellos. Y ya sí, entrando en la reseña, la primera parte está narrada solamente a través de estos diálogos entre Yun Tianming y AA, no hay acción, y sin duda es la parte más aburrida debido a ello, y encima es la más larga porque ocupa más o menos un 40% del libro. En esta parte y en estas conversaciones, Yun Tianming explica a AA cómo fue su vida con los trisolarianos, mostrándonos en estas narraciones una visión de su sociedad y sobre todo de su aspecto físico que está muy alejado de lo que cualquiera podría imaginar con lo que nos cuenta Cixin Liu y que desde luego sería muy difícil de entender que esto es canon, hasta el punto de que cuesta imaginar que los seres que nos presenta sean capaces de tener una tecnología tan avanzada. Desde luego, esto no deja de ser la visión de Baoshu, de lo que pasó y lo que desconocemos durante la novela del fin de la muerte, y que además comete un deus ex machina como una casa para justificar de forma apresurada el amor entre Yun Tianming y AA, porque recordemos que ambos estaban enamorados de Chen Qin y de Wang Yifan respectivamente y rellenar así los huecos de la narración de Cixin Liu en todos los sentidos, de lo que todos nos hemos hecho preguntas, pero que en general la gente coincide que Baoshu rompe con la naturaleza tanto de los trisolarianos, esto ha molestado a muchísima gente, como el concepto del bosque oscuro de las novelas originales como os he contado, y que es ciertamente difícil de encajar con la obra de Cixin Liu, porque de hecho incluso destruye uno de los mayores logros de los trisolarianos en el tercer libro, que es aprender a engañar y a mentir, diciendo que Yun Tianming era en realidad la mente que se escondía detrás de todo esto.
y que los trisolarianos habían sido incapaces de aprenderlo. Pero bueno, la novela se inicia aproximadamente un año después de que Jun y AA se queden atrapados en el planeta azul y con un juego absurdo y completamente fuera de lugar de AA preguntándole a Jun Tianmin ¿quién te gusta más, Chen Qin o yo? De verdad, es algo completamente alejado del personaje de AA del tercer libro. Pero bueno, ante esta pregunta y esta situación, Jun aprovecha para hablar de sus fantasmas y traumas a manos de los trisolarianos que, de acuerdo con él, bueno, con Baoshu, se dedicaron a torturarlo durante la mayor parte del tiempo, introduciéndole pesadillas terribles cuando era solamente el cerebro antes de que le diesen el cuerpo, para conseguir que colaborase con ellos. Por lo que Jun dice que subjetivamente ha vivido miles y miles y miles de años y es un alma muy vieja. De acuerdo con él, el objetivo inicial de estas torturas era entender cómo funcionaba la humanidad y sus patrones cerebrales, pero para su desgracia entendieron tarde que estudiar un único cerebro de entre billones y billones de personas no se puede extrapolar un patrón para toda la humanidad que les sirva, pero sí les sirve para construir una máquina con una especie de inteligencia artificial que imita la forma de pensar de Jun Tianmin y que, por lo tanto, esta máquina sí puede idear mentiras, pero la capacidad de engaño no supera la de un niño de 12 años, por lo que sería incapaz de engañar a los humanos. En este punto se nos explica que los trisolarianos son incapaces de entender estos engaños o de mentir porque se comunican mediante telepatía, por lo que no pueden ocultar sus pensamientos de la persona con la que se comunican, ni tampoco imaginarse que esta otra persona lo haga, hasta el punto de que, como confían únicamente en esto, ni siquiera mantienen en papel o en físico un historial de las transacciones comerciales o administrativas que han llevado a cabo a lo largo de toda su existencia porque está en esta memoria colectiva. Durante todo este tiempo, Jun jamás llega a ver ningún trisolariano y además entendemos en un momento más adelante que ni siquiera llegó a salir de la nave que recogió la sonda donde viajaba su cerebro, por lo que nunca llegó a ver el planeta de Trisolaris. Finalmente, y tras pasar un tiempo, los trisolarianos llegan a la conclusión de que necesitan la colaboración voluntaria de Jun para conseguir su siguiente objetivo, que es la conquista de la Tierra que se produce durante la era de la disuasión y sobre todo después en la era de la transmisión. Para conseguir este objetivo necesitan engañar a los humanos y convencerlos de que los trisolarianos han dejado de ser una amenaza y que únicamente quieren aprender de ellos y tener una buena relación, imitando su cultura para dar esta impresión, con el objetivo de que cuando Luoji deje de ser el portador de la espada, que básicamente es el botón que emite la señal a los sistemas de satélite para que envíe una señal de radiofrecuencia que revele la posición de Trisolaris al bosque oscuro, la siguiente portadora o portador sea una persona completamente manipulable y sensible que no se atreva a apretar el botón porque sabe que terminaría con una civilización entera. Y aprovechar ese momento del cambio para invadir la Tierra, destruir los satélites que emitirían la señal y acabar con los humanos. Para conseguir esta colaboración, le dan una opción que es imposible de rechazar, que es que a cambio de ella no van a matar a todos los humanos, sino que van a crear una reserva de algunos millones de ellos para así poderlos estudiar y que él va a ser su soberano. Aunque Jun inicialmente se niega, en estos momentos diría que ya tiene su cuerpo, después de ser nuevamente torturado con estas pesadillas, acaba aceptando y además les pide que en el momento de dormir que por favor le generen sueños agradables con Chen Qin. Cuando empieza esta colaboración, lo hace primero a través de historias inventadas que ellos adaptan a diferentes formas culturales que luego transmiten a la Tierra para decirles es que nos gustáis mucho. Y son estas historias también que trabajan en contra de ellos porque estas historias sobre el libre albedrío y la libertad en la Tierra con el tiempo harán caer el régimen autoritario de Trisolaris e instaurar un régimen democrático a imitación de la Tierra, lo cual es curioso teniendo en cuenta que estas novelas salen de China. Pero esta gente, estos demócratas, al final son derrotados por los partidarios del poder anterior y devuelven a Trisolaris a este régimen autoritario. Incluso la creación de ese personaje tan molón que es Tomoko, de los trisolarianos, es en realidad una creación de Tianmin, basada en su actriz japonesa favorita de niño y en su afición por esta cultura. Gracias a esta colaboración, Jun Tianmin consigue acceso a los sofones con los que se dedica a stalkear básicamente a Chen Qin con todo lo que hace, incluso mientras se ducha o se cambia, y mediante el uso de estos sofones fue él quien de hecho le salvó la vida del atentado de Wade en su momento.
Y esto fue lo que, muy a pesar de Yun, convirtió a Chen Qing en la siguiente portadora, ya que Yun Tianming sabía que si Chen Qing se convertía en la siguiente portadora, los trisolarianos asumirían que nunca se atrevería a apretar el botón como efectivamente sucedió. Lo que pasa que no contaron con que lo hiciese la nave Gravedad, que se encontraba muchísimo más lejos. Después de esto le explica ya en este elemento de fantasía que se introduce para las siguientes partes, que mientras viajaba dentro de la nave trisolariana que se dirigía a la Tierra para conquistarla, Yun se encontró de repente en una especie de burbuja y una presencia que se puso en contacto con él y se identificó como el espíritu del creador. Nada pretencioso. Este espíritu le lanza una serie de ideas abstractas a Yun que le cuesta muchísimo procesar y entender, explicándole que es el espíritu del creador y que necesita su ayuda para vencer a la oscuridad y así poder salvar al universo, y que para ello necesita que actúe como buscador o paladín, explicándole que se comunica con él desde un lugar en el que se encuentra escondido en un universo paralelo, un mini universo que aún conserva todas las dimensiones dentro de las que vive su creador. Yun Tianming le pregunta que por qué no ha contactado con alguno de los trisolarianos, porque él no tiene ningún tipo de poder, y esta presencia le explica que ellos no tienen la capacidad para recibir estas comunicaciones, puesto que los trisolarianos son en realidad bichos. Ya en este momento, Yun Tianming tiene una visión del aspecto real de los trisolarianos y es cuando se nos presenta este aspecto físico tan poco creíble, porque se trata de criaturas de un tamaño de granitos de arroz de pocos milímetros, por lo que su cerebro es incapaz de idear pensamientos complejos de forma individual y que para poder llevar a cabo pensamientos complejos tienen que unir las conciencias de varios trisolarianos. Así que de un plumazo les borra la capacidad de pensamiento individual. Y digo yo, con estas dimensiones y esta incapacidad, ¿cómo pueden haber construido todo lo que han construido los trisolarianos? Después de esto, esta presencia le explica cómo el mundo perfecto inicial, que era un paraíso en estas 10 dimensiones originales, fue destruido por una inteligencia rebelde que vivía allí, a la que se refiere como el acechador o la oscuridad, que buscaba con esto aportar el tiempo, porque en este inicio perfecto no existía el tiempo y se vivía en un infinito continuo. La guerra entre el creador y el acechador es lo que gestó la idea del bosque oscuro, porque el acechador lo que quiere es que las diferentes inteligencias se enfrenten entre ellas, utilicen estos mecanismos de destrucción y así se vayan bajando las dimensiones y vaya generando cada vez más tiempo al bajar la velocidad de la luz. Y el creador, por su lado, busca destruir al acechador para así poder dar al botón de reinicio y devolver al universo a estas dimensiones originales antes de que se produzca su destrucción completa cuando el universo llegue a solamente una dimensión donde la vida no sería posible. Finalmente, antes de desaparecer, le insiste en que debe convertirse en uno de los paladines o buscadores para así ayudar en esta gran batalla, inyectándole de golpe una gran cantidad de estas ideas abstractas que le hacen perder el conocimiento, dejándole únicamente un anillo mágico que lleva en el dedo mediante el que puede crear todo lo que quiere y piensa, magia, y además le da acceso a un mini universo, ya que, de acuerdo con Baoshu, estos mini universos no han sido creados por las diferentes especies inteligentes que han llegado a ese nivel de tecnología, sino que el creador, en el origen de los tiempos, creó estos mini universos que tienen un número limitado para salvaguardar a sus diferentes buscadores y permitirles viajar instantáneamente de una parte del universo a otra. Como veis, totalmente fuera del canon. Pero bueno, a pesar de esta experiencia divina, Yun Tianming decide seguir con su vida y ocuparse de sus problemas con los trisolarianos y la Tierra, hasta el final de la primera parte, que es, como os digo, cuando empieza la fantasía total y esta lucha entre el bien y el mal. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente, dentro del ámbito de la literatura, va a ser El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel, Un mundo feliz de Aldous Huxley y El último unicornio de Peter S. Beagle. Y en el ámbito de los cómics, En la cabeza de Sherlock Holmes de Cyril Lieron y Benoit Dahan y la serie completa de The Boys de Garth Ennis y Darick Robertson. Nos vemos en el siguiente vídeo.